Pero vamos a ver qué se supone que estás haciendo. Nada, descansando un rato. De la sintaxis, que ya la tengo toda dominada. Vi el último vídeo ese que subiste, fenomenal. ¡Ay, alma de cántaro! ¿Pero de verdad crees que esto ha acabado ya? Si todavía nos quedan las subordinadas, aquel era el vídeo de las oraciones simples. ¿Cómo? Bueno, vale, no te preocupes, anda, tranquila, tranquila. Mira, siéntate bien, coges papel y boli que te empiezo a explicar, anda. Bueno, pues sí, aquí estamos otra vez a la carga con la sintaxis, que parece que no acaba nunca. Así que armaos de valor, porque hoy vamos a empezar a ver un poco de análisis de oraciones subordinadas. ¡Tengo miedo! Sí, ya sé que suena esto muy terrorífico, pero de verdad, os prometo que no es para tanto. Y ahora vosotros seguro que os estáis preguntando, ¿pero es necesario estudiar este tipo de oraciones subordinadas? Pues la verdad es que sí, porque si vosotros os paráis a pensar o a analizar por un momento vuestra manera habitual de comunicaros, os daréis cuenta de que estamos utilizando oraciones subordinadas constantemente. Y es que la complejidad de nuestras ideas y el tipo de mensajes que nosotros queremos transmitir normalmente requieren estructuras más complejas que nos permiten dar una información más ampliada, más detallada y más concreta. De hecho, si solo utilizáramos oraciones simples, nuestra forma de hablar parecería la de un niño pequeño. Por lo tanto, conocer y dominar este tipo de oraciones, este tipo de estructuras más complejas, nos va a ayudar no solamente a entender mejor cómo funciona nuestro idioma, que es muy importante, sino que también nos va a dar herramientas que nos van a permitir comprender textos cada vez más complejos y además nos va a permitir mejorar nuestra forma de comunicación, es decir, mejorar nuestra capacidad expresiva. Recordad que el lenguaje es un elemento más de los que componen nuestra imagen, nos define, dice al que nos escucha cómo somos, les da pistas, y la sintaxis no es un elemento que escape de ello. Lo primero que tenemos que tener claro es qué significa esto de subordinación, qué es una oración subordinada. Cuando hablamos de subordinación estamos hablando de un tipo de oración compuesta, es decir, de un tipo de oración en la que aparecen al menos dos verbos, uno de los cuales depende del otro, es decir, el que vamos a denominar verbo subordinado, que va a ser el núcleo de nuestra oración subordinada, va a depender junto con toda su oración sintácticamente del otro verbo. Va a desempeñar algún tipo de función que depende del verbo anterior. Para distinguir las oraciones subordinadas de las que no son subordinadas, o mejor dicho, para distinguir en los dos verbos que podamos encontrar en una oración cuál es el principal y cuál es el subordinado, podemos fijarnos en una serie de pistas, en una serie de indicios que nos van a indicar que estamos ante una subordinada. El primero de ellos va a ser la aparición de verbos no personales. Si lo que nos encontramos, si el núcleo verbal es una forma no personal, infinitivo, participio o gerundio, vamos a estar siempre ante construcciones que no son principales, ante construcciones que vamos a considerar subordinadas. En segundo lugar, es importante también tener en cuenta la aparición de nexos subordinantes, es decir, de esos elementos que se presentan al inicio de la oración subordinada y que nos indican que todo lo que va detrás forma parte de una estructura de este tipo. Y para eso es importante que conozcamos los tipos de subordinadas que hay, los tipos de elementos que las presentan y las funciones que realizan. Así que como no podemos abordarlas todas de una, hoy nos vamos a centrar en el primer tipo de ellas, que son las oraciones subordinadas sustantivas. Este tipo de oraciones se denominan así porque pueden desempeñar el mismo tipo de funciones sintácticas que un grupo nominal, es decir, que un sustantivo. Gracias a esta característica, gracias a la equivalencia de una oración subordinada sustantiva con un sustantivo, con un grupo nominal, nosotros podemos aplicar una fórmula, una prueba que nos va a permitir comprobar si la oración ante la que estamos es una subordinada sustantiva y además cuál es su alcance, es decir, desde dónde hasta dónde llega. Sustituirla por el pronombre eso. De Stephen King. Eso. Bueno, o por el pronombre esto, pero que es que quedaba mejor el chistecito así. Vamos a hacer una comprobación de esta prueba. Tenemos el ejemplo que podéis ver en pantalla. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. En este ejemplo tenemos dos verbos, uno de ellos es creo y el otro es aparecieras. ¿Nosotros cuál sospechamos que es un verbo subordinado? Aquel que lleva por delante una conjunción subordinante, un elemento, un nexo, que en este caso va a ser el qué. Por lo tanto, ese que va delante de aparecieras y sospechamos que aparecieras va a ser el núcleo de esto. Ahora bien,
¿Cómo comprobamos que se trata de una oración subordinada y no de otra cosa? Bueno, pues vamos a probar a poner en su lugar el pronombre eso. No me creo eso. ¿Qué es lo que queda dentro de ese pronombre? Es decir, ¿cuáles son los elementos que desaparecen cuando nosotros ponemos este pronombre? Pues desaparece todo entero que no aparecieras en aquel concierto. Esto quiere decir que todo esto que desaparece es una oración subordinada de tipo sustantivo. De tal manera que comprobamos dos cosas. La primera, que sí, que es correcto que estamos ante una subordinada sustantiva. Y la segunda, el alcance. ¿Desde dónde hasta dónde llega? Hemos pasado ya la primera fase. Nosotros ya sabemos lo que es una oración subordinada sustantiva y sabemos identificarlas. Lo que voy a hacer ahora es que os voy a explicar los distintos tipos de subordinadas sustantivas y cómo debemos analizar cada una de ellas. Vamos a distinguir tres grandes tipos de oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas sustantivas enunciativas, las interrogativas indirectas y las exclamativas indirectas. Así que vamos a empezar por las primeras de ellas. Las oraciones subordinadas sustantivas enunciativas se caracterizan porque el contenido que presentan lo hacen de manera declarativa, es decir, lo presentan sin más. Se limitan a ofrecer una información. El ejemplo que veíamos antes, no me creo que no aparecieras en aquel concierto, es una presentación de una información así, tal cual. Se trata, por lo tanto, de una sustantiva enunciativa. Dentro de estas, por su forma, según la estructura que tienen, vamos a distinguir dos grandes tipos. Por una parte, las que están introducidas por la conjunción que, y por otra parte, las oraciones de infinitivo. Las subordinadas sustantivas introducidas porque son fáciles de identificar y además no presentan grandes problemas de análisis. Nosotros vamos a marcar ese que como un nexo y todo lo demás que aparece en la oración subordinada sustantiva lo vamos a analizar aplicando el sistema de análisis de las oraciones simples, sin más. Vamos con el ejemplo de antes. Nosotros ya sabemos que la oración subordinada sustantiva va desde qué hasta concierto. Nosotros ya podríamos marcar el que como nexo y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es lo de siempre, fijarnos en primer lugar en el verbo, después buscar el sujeto y comenzar el análisis. Así que el verbo es aparecieras, va a ser nuestro núcleo verbal, aparecieras. Si yo cambio aparecieras por aparecierais, que no aparecierais en aquel concierto, la oración es correcta, pero no hay ningún elemento que se me vaya detrás, no hay nada que me obliguen a cambiar. Con lo cual, eso quiere decir que nosotros tenemos aquí un sujeto omitido, que es tú. Perfecto. Quiere decir que todo lo que tenemos aquí no aparecieras en aquel concierto. Todo esto va a ser nuestro sintagma verbal o grupo verbal, como prefiráis, y un predicado verbal además. Ahora lo que nos queda es, dentro del predicado, distinguir cuántas informaciones distintas tenemos, cuántos bloques tenemos. Por una parte tenemos este no y por otro en aquel concierto. Este no es un sintagma adverbial y su función es, bueno, vamos a dejarlo en complemento circunstancial de negación, aunque hay autores que proponen otro tipo de análisis, pero vamos a quedarnos con este que es el más fácil de manejar. Y por otra parte tenemos en aquel concierto. En aquel concierto es un grupo que empieza por preposición, así que quiere decir que es un sintagma preposicional. No necesitamos este en, va a ser un complemento circunstancial de lugar. Y ahora hacemos el análisis interno. En el sintagma adverbial no es el núcleo y en el sintagma preposicional en es el enlace. Todo lo que nos queda es un sintagma nominal con función de término, en el que el concierto es el núcleo y aquel el determinante. Como veis, ya tendríamos analizada nuestra oración subordinada sustantiva completa. El segundo tipo de sustantivas enunciativas que tenemos son las de infinitivo, es decir, aquellas en las que el núcleo verbal es una forma impersonal de infinitivo. En este caso no vamos a tener ningún nexo introductorio, simplemente el hecho de tener un verbo en forma no personal ya es una pista de que nos encontramos ante una subordinada. Además, tampoco vamos a tener muchos problemas con el análisis. Sí que debéis tener en cuenta que al tratarse de una forma no personal no vamos a poder hacer las pruebas de búsqueda de sujeto, pero eso no va a ser un problema. Sí vamos a poder realizar todas las demás pruebas de complementos, con lo cual podemos hacer un análisis perfectamente correcto. Vamos a ver un ejemplo. Nos prometió volver pronto a casa. Nosotros ya sabemos que tenemos un verbo en forma personal que es volver. Si queremos hacer una comprobación de desde dónde hasta dónde nos llega la oración subordinada sustantiva, hacemos la sustitución. Nos prometió eso. Quiere decir que volver pronto a casa, todo entero, va a ser nuestra oración subordinada sustantiva. Ya podemos marcar todo ello como sintagma verbal, predicado verbal, porque no hay ninguna manera de que nosotros podamos hacer la prueba de la concordancia para buscar un sujeto. Volver va a ser nuestro núcleo
y sabemos que tenemos dos tipos de elementos, dos sintagmas dentro de este predicado que son pronto y a casa. Pronto es un sintagma adverbial que me está diciendo el tiempo, va a ser un elemento circunstancial. Tenemos también a casa, que es un sintagma preposicional. En este caso, el verbo volver obliga a la aparición de la preposición a, con lo cual en este caso estamos ante un sintagma preposicional complemento de régimen. Analizaríamos ahora los sintagmas por dentro. En el sintagma adverbial pronto es núcleo y ya está. Y en el preposicional la a es el enlace y casa es un sintagma nominal término con su núcleo. Fenomenal, ahora nosotros ya sabemos, en primer lugar, identificar las oraciones subordinadas sustantivas, en segundo lugar, ver de qué tipo son y en tercer lugar, analizarlas de manera interna. ¿Qué es lo que nos queda? Ver cuáles son sus funciones con respecto al verbo principal. Es decir, una vez que hemos hecho toda la caja de la oración subordinada sustantiva y la hemos analizado por dentro, nos queda poner en la línea inferior qué función tiene. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que no son infinitas las funciones que puede desarrollar una oración subordinada sustantiva. Como os he dicho, este tipo de oraciones solo pueden desempeñar el mismo tipo de funciones sintácticas que un grupo nominal, que un sustantivo. Por lo tanto, se nos reducen las opciones a 3. La primera de ellas es sujeto, la segunda es complemento directo y la tercera es término de una preposición. Es decir, que formará parte de un sintagma preposicional al que después le pondremos las funciones que sean, complemento directo, complemento circunstancial, etc. Para comprobar cuál de estas funciones es la que desempeña, puede sernos muy útil de nuevo recurrir a la prueba de sustitución por eso o por esto. Es decir, nosotros para aplicar las pruebas de sustitución por lo, la, los, las o hacer las pruebas de concordancia, utilizaremos ese pronombre de sustitución para que sea más sencilla hacer la manipulación y la aplicación de las distintas pruebas de funciones. Vamos a verlo con los casos que tenemos ya anteriormente, con todos los que hemos ido viendo. En la primera de ellas, no me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo eso. Vamos a hacer la prueba, vamos a comprobar. En primer lugar, sabemos que no es un término porque no tenemos preposición, así que esa opción se nos descarta. Y las opciones que nos quedan son dos, o complemento directo o sujeto. Bueno, ¿qué vamos a probar a hacer? Vamos a hacer la prueba de sustitución de eso por un lo. Si el lo cabe, será complemento directo. No me lo creo. Perfecto, esto quiere decir que estamos ante una subordinada sustantiva con función de complemento directo. ¿Qué pasa con la siguiente? Nos prometió volver pronto a casa. Volvemos a lo mismo, no tenemos preposición, así que las opciones que tenemos son dos, sujeto o complemento directo. Nos lo prometió. Funciona, ¿verdad? Complemento directo. Aviso. Ante el aburrimiento extremo sufrido por la propia autora durante la edición del vídeo, se ha hecho necesario el recorte del contenido del mismo. Rogamos que disculpen las molestias ocasionadas. Desde aquí, la María del futuro hablando con vosotros. Mientras estaba editando el vídeo me he dado cuenta de que, el contenido de sintaxis es denso y se estaba haciendo demasiado largo. Así que, como dice el refrán que ahora veis en pantalla, lo bueno si breve dos veces bueno. Si lo que tenéis aquí es bueno o no, me lo tendréis que decir vosotros con vuestros likes y comentarios. Yo por lo menos me voy a garantizar de que sea breve. Así que la semana que viene volveré con las oraciones subordinadas sustantivas y con la parte que queda. ¿Qué quiere decir esto? Que si no lo has hecho todavía, no hay un mejor momento para suscribirse. Ya sabes, suscríbete al canal y dale a la campanita, que si no, te perderás la segunda parte de todo esto. Mientras tanto, esta voz en off de la María del futuro se despide de vosotros. Saludos deslenguados y hasta la semana que viene.